Bienvenidos a este acto de la Real Academia de Bellas Artes de San Telmo, en colaboración con Gastroarte. Cuando la Academia decidió hacer un homenaje al Miguel de Cervantes en el 4º centenario de su muerte, la verdad es que pensó hacer algo que no fuera excesivamente al uso, es decir, algo que por vías muy diferentes sirviera para que quien siguiese el ciclo pudiera hacerse una idea de cómo fue el personaje, de cómo era su obra, de cómo era su época, qué música oyó, incluso qué comida comió. Claro, no era fácil en la cuestión de la cocina hacer algo que tuviese verdadero interés. Y digo que no era fácil porque la cocina cervantina, más con buena voluntad que con rigor, ha sido muy estudiada. Entonces, pues decidimos una fórmula que creemos absolutamente novedosa de dar a cada uno una receta de época y que creara en función de ella. Pero todo esto lo vamos a ver a lo largo del desarrollo de este acto y cedo la palabra a don Fernando Rueda, alma pater de este invento, que con verdadero esfuerzo, denuedo, paciencia y mucho, mucho amor por la cocina, ha sido capaz de conducirnos hasta aquí. Fernando, tienes la palabra. ¿Aquí o allí? Quizás allí, ¿no? Bien, pues vicerrector, gracias por invitarnos a vuestra casa, autoridades, presidente, amigos todos y muy especialmente a vosotros, compañeros de Gastroarte, a los compañeros de la prensa y muy especialmente a la doctora Rosario Camacho, maestra, amiga, con la que tengo y profeso una gran amistad y un inmenso cariño. Fue la directora de mi tesis de licenciatura y, bueno, fue alumna de mi padre, luego yo fui alumno suyo y luego sus hijos fueron alumnos míos. Es decir, el círculo perfecto y aquí estoy. Ella es la culpable de que esto esté aquí hoy. Me invitó a su casa, junto con el presidente, porque querían hacer algo similar a lo que se había hecho ya, por ejemplo, con Trops y con otras, para el libro del aguacate o con... en Córdoba con el salmorejo, algunos de los libros que ya habíamos hecho anteriormente, donde había algo de sociología, antropología, historiografía de la alimentación y luego las actuaciones que estos amigos son tan brillantes que son capaces de hacer. El resultado fue que le dije que encantado y me propusieron hacer las recetas del Quijote. Y le dije que era imposible, porque en el Quijote no hay recetas. Y además celebrábamos el centenario de su muerte y el Quijote afortunadamente seguía muy vivo. Me acuerdo que fue lo que os dije, si no recuerdo mal, ¿verdad, presidente? Y decidí que era mucho mejor, y ya tenéis los libros, hacer uso de los 3 autores, de los 4, los 3 que hay aquí, que habían escrito sus libros, sus recetarios de cocina, en los años previos a la muerte de Cervantes. Estos 3 libros son muy entretenidos para aquel que le guste la cocina. Para el resto es insoportable, porque además son muy difíciles de seguir, con una nomenclatura difícil de leer. Son Diego Granado, que edita su libro de Arte de Cocina en 1599, 2 ediciones más hasta 1614, que es la que hemos utilizado. El libro de Domingo Hernández de Macera, que fue cocinero del Colegio Mayor de Oviedo en la Universidad de Salamanca. En 1607 edita su libro. Su libro es exactamente igual que este. La portada del libro de Domingo Hernández de Macera es esta, clonada a nuestros días. Y el libro, por supuesto, de Francisco Martínez Montiño, el que podría ser indiscutiblemente lo que hoy día llamaríamos el Ferrat Adrià de su época. 23 ediciones hizo de su libro, un libro que se copió en todo el mundo por su enorme fuerza.
tengo que deciros que hablé con los cocineros, entre ellos llega uno nuevo que viene de Almería. Vente para adelante, José, sin problema. Y el tema fue el siguiente. Había que buscar recetas que se adaptaran a cada uno de ellos. Todos ellos son amigos de hace muchísimo tiempo y no era muy difícil encontrar recetas que se adecuaran a sus cualidades. A cada uno se le proporcionó 4, 5, 6 recetas para que eligiesen una. Una vez elegidas esas recetas, para que hubiese un poquito de todo, carne, pescado, aves, marisco, pues automáticamente decidí buscar un texto entre los clásicos coetáneos de Cervantes para alumbrar cada una de las recetas, como habéis visto. El problema estaba en que hubo aquí algunos cocineros, de ellos están aquí todos, bueno, menos uno, que les pedí obligatoriamente una receta. Me fui, evidentemente, a Diego Gallego, tenía que ser sollo, no podía ser otro producto que tuviese que guisar, estaba claro. Bueno, pues se me ocurre a Celia Jiménez, que le pedí, por favor, que está aquí, desde Córdoba, que le pedí que hiciese el palomino. Todo lo que eran los animales que utiliza Cervantes, incluso en su prólogo. Para mí el prólogo de Cervantes es la introducción, como ahora contaré. Y a Charo, que le pedí que hiciese como gran guisandera popular, que es la famosa olla podrida. A cada uno le di uno, pero el 90% eligieron ellos la receta. ¿Qué es el libro? El libro tiene 3 partes muy bien definidas. La primera parte es lo que llamaríamos la literatura, que utiliza una fuente muy interesante. La fuente que utiliza es la fuente Ibarra, que es la fuente hecha hoy día informatizada de lo que fue la que se acuñaron para el mejor libro del Quijote jamás escrito, que es el Quijote de 1780, y una fuente que reproduce la letra del siglo XVII para las recetas originarias del siglo XVII. Si os fijáis, muchas de ellas llevan la vergulilla, esa especie de ñ, de moño de la ñ encima, porque es auténticamente un facsímil de las recetas de la época. Esa sería la primera de las 3 partes. Curiosamente, a ninguno de los cocineros se le pidió que intentase en absoluto duplicar a nuestros días, solo le pedimos que se inspirase, que cogiese esa receta y que hiciese lo que le diese la gana, que respetase el motivo principal, el producto principal, y que luego hiciese lo que quisiese. Las otras 2 partes son un vocabulario de más de 200 palabras que he ido definiendo de cada uno de los términos que son difíciles de entender o que tienen un doble sentido. Se me ocurre la palabra escabeche. Yo creo que si os pregunto qué es el escabeche, todo el mundo sabe lo que es, pero desconoce que en este momento la palabra escabeche también era teñirse las barbas de negro cuando estaban blanquecinas de la cana. Por lo tanto, muchos autores que han hablado de que el Quijote utiliza el escabeche es mentira, o Cervantes, se estaban refiriendo a teñirse las barbas. Y errores de ese tipo hay muchos, porque no eran cocineros o aficionados a la cocina o investigadores de la cocina, como es mi caso a la hora de interpretar los textos de Cervantes especialmente y de los literatos de su época. La parte que nos queda es la que interviene el presidente, que hace un prólogo que se le fue de las manos y hizo un ensayo, y luego mi parte y la de un prestigioso investigador que no está hoy con nosotros, no puede, porque es Emilio Martínez de Vitoria Muñoz, catedrático de Fisiología de la Universidad de Granada, director muchos años del Instituto Matáis de Alimentación, persona que representa a España en todos los congresos internacionales de nutrición, compañero mío en muchos casos en eventos del Instituto Europeo de Alimentación Mediterránea, que hace una visión de cómo era la comida, fisiológicamente hablando, en el siglo XVII y compara con la que cada uno de ellos, de vosotros, ha hecho de esa versión del plato original. Y mi parte, que era la parte relacionada con la literatura, directamente con Cervantes, yo le llamé, si queréis, qué es lo que comía Cervantes o cómo se comía en la época de Cervantes. Miren ustedes, yo empiezo con unas páginas, un par de ellas nada más, de carácter antropológico y sociológico, para que se comprenda la importancia que la alimentación tiene en todas las épocas. De la sociología he aprendido, y les digo, que saber qué se come, qué producto, cómo se come, es decir, cómo se prepara
y qué condiciones sociológicas hay en torno a ese plato. ¿Cuándo se come? ¿En qué época del día o del año? ¿Y con quién se come? Nos dice perfectamente quiénes somos. La alimentación es identitaria e identifica al que lo come y a quienes lo comen en torno a él o con él. Y esa para mí es la función principal que Cervantes, adelantándose 300 años a las primeras teorías de este tema, o 200 a lo que hizo, por ejemplo, en fin, la fisiología del gusto, como conocemos todos, grandes historiadores o pensadores de la cocina, Cervantes utiliza no la cocina, los platos de cocina, para definir en todo momento de quién estoy hablando y definir en cada momento el nivel social y económico de cada individuo. Fue el gran adelantado de su época. Cervantes vivió una época muy difícil, a caballo entre el siglo XVI y el siglo XVII, a caballo entre un final de un renacimiento heroico, de un renacimiento caballeresco y un barroco lleno de traspantojos, de engaño, que son capaces de darte una realidad falsa, pero real. Y el Quijote es muy real, y la obra de Cervantes es muy real, solo que está tamizada por un tamiz, por un velo, por un tisú que oculta, sobre texto de ese señor, de ese Alonso Quijano, que parece que está despistado y que está denostado en su época, está diciendo la realidad. Está diciendo cómo era la hidalguía rural, cómo era la hidalguía de ciudadana, que había ya muchos no nobles, es decir, plebeyos, enriquecidos y burgueses. Es el caso, por supuesto, del rico, famoso rico que invita a sus bodas, Rico Camacho, invita a su boda y da una demostración de cocina espectacular y de platos espectaculares frente al inicio del Quijote. El Quijote se inicia con su menú semanal y no es banal lo que hace. Lo que hace es demostrar que esto es lo que come alguien que quiere ser hidalgo, que solo le queda de la hidalguía dos cosas: el nombre y el escudo o blasón que puede haber en su puerta. Lo demás va perdido. Y lo mejor que le queda, a lo mejor, puede ser que los domingos tenga el privilegio de tomarse un palomino. Realmente, esa es para mí, la gran tesis que intento plantear en ese ensayo. Se va a hablar de cada uno de las formas de alimentación en su época. Desde el desayuno, con el lectuario, que era la forma tradicional de comer, con su trago de aguardiente en el desayuno, que ha llegado hasta nosotros. Hoy no tomamos lectuario y un lingotazo de anís, pero sí no tomamos un café, en los pueblos todavía queda muy arraigado, con un poco de anís, lo que llamamos carajillo. Es la evolución de lo que en aquella época se tomaba para desayunar. Cada documento, cada apartado, cada uno de los matices en el desayuno, a la hora de tapear, en el almuerzo, en la cena, en el pasatarde, que era la merienda, en todo momento hay una variedad de citas, a ser posibles de Cervantes, y a veces no de Cervantes, porque las hay más claras en otros aspectos, como pueden ser pues, todos sus coetáneos, Lope, Quevedo, Góngora, por supuesto Tirso, por supuesto Calderón, Guevara. Todos ellos dan citas perfectamente, todas enconjuntadas, se imbrican y son capaces de decirnos cómo era la alimentación media de un ciudadano en aquella época. Hasta los take-away, como diría yo ahora los modernos, existían en aquella época. Se llamaban, tienen un nombre curiosísimo, se llamaban de una forma que nos sorprende. Eran una especie de tenderetes, donde se podían montar en la calle y tirar inmediatamente, razón por la cual se llamaban bodegones de puntapié. Y en esos bodegones de puntapié es donde se vendía en la calle de todo, y se podía comer perfectamente en la calle. Se comía tanto en la calle o más que hoy. Y todos esos datos, a través de documentación clara, porque está ahí, todos podemos acceder, que son los autores de la época, se ha podido montar esa estructura perfectamente. Luego hay un detalle, por supuesto incluida la cocina de los viernes y la cocina de los sábados. Para un hombre del siglo XXI, donde ya sabemos que hemos domesticado muchos aspectos de la alimentación y además tenemos muy claro que el hambre la hemos matado, o sea, no existe el hambre, al menos en la sociedad occidental. Sabemos que, y la religión, o hacemos, como decía Brodel, hacemos vigilia de no comiendo carnes o grasas
para adecuarnos al cuerpo. Decía textualmente, hemos pasado de pensar que tenemos un alma para toda la vida, hay que cuidarla, a decir que tenemos un cuerpo para toda la vida y hay que cuidarlo. Esa mentalidad del siglo XX, del siglo XXI sobre todo, nos hace muy difícil entender cómo era la mentalidad de aquella época y cómo la religión, cómo la Inquisición, cómo todas esas actuaciones sobre el cómo comer y qué comer determinaban las actuaciones de los cocineros y de los que cocinaban. Está también la carne de los sábados. La carne de los sábados era la carne que estaba entre el viernes y el domingo. El domingo era el día que había nacido nuestro Señor, por tanto, magnífico. Se festejaba. El viernes era el día que aludíamos a la muerte del Señor y no se podían comer carne. Y el sábado era un día intermedio. Por tanto, estaban las carnes de sábado, que eran las carnes, digamos, las casquerías y carnes de poca enjundia. Todo eso está ahí perfectamente explicado y documentado. Yo lo que he hecho ha sido hilvanar, unir, casi surcir estas ideas, estos textos clásicos, para que podamos tener una idea muy clara desde el desayuno a la cena, que era muchísimo más superflua de lo que pensamos y, por supuesto, fría. Jamás se cenaba frío, cómo ha sido la evolución de la cocina. El gazpacho, por ejemplo, que hoy día conocemos, se tomaba en la cena. La documentación que existe de los primeros gazpachos, incluidos los de tomate, que es a partir del siglo XVIII hasta bien entrado el siglo XIX, el gazpacho era un plato de cena. Pues todo eso está perfectamente documentado, no por lo que lo digo yo, sino porque han sido capaces de decirlo nuestros predecesores, literatos que han sido capaces de divertirnos y de instruirnos, a lo mejor inconscientemente, pero por supuesto decirnos que el Quijote, que Cervantes fue un novelista, sí, que fue capaz de escribir la realidad, de escribir quiénes somos por lo que comemos. Para mí es el nexo de unión entre la realidad y lo ideal. La idealización que está planteada en el Quijote se hace real para el ciudadano cuando es capaz de leer que detrás de cada receta, de cada plato que se nombra, es real y es cierto. Todos los platos son conocidos en su momento, todos, sin excepción. Aunque hoy día muchos hayan desaparecido y haya habido mucho ingenuo capaz de crearlo. Se me ocurre Duelos y Quebrantos. Ahí tenéis, en ese libro, como 7 versiones distintas de Duelos y Quebrantos, a pesar de que hoy día es plato nacional en Extremadura, en La Mancha. Hay cantidad de platos que hoy no sabemos cómo son. Sin embargo, en aquella época sí eran conocidos. Y el que leía en su época ese libro sabía y era consciente de que era verdad y que se identificaba ese tipo de alimentación con la persona a la que se refería. No les quepa la menor duda que Cervantes, criptojudío indiscutible, ahí hay un tema que les pido que lean con atención, que es el de Ricote, el famoso Moro Ricote. Él estaba en contra de todo esto. Mi tesis es que utiliza la alimentación para decir: no estoy de acuerdo con esta sociedad, no estoy de acuerdo con lo que está pasando, la realidad es esta y estamos cambiándola. Para mí fue un adelantado de su época y utilizó la comida para demostrarlo. Espero que les guste, que lo disfruten. No es un libro para hacer recetas, creo que es un libro para leer y disfrutar. Es un libro para que sean capaces de, yo diría que, darle un abrazo a Cervantes emocionalmente y sobre todo comprendiendo cómo se comía en aquella época, podemos perfectamente comprender cómo se vivía. Espero que los disfruten plenamente y si tienen alguna pega, ya saben, al maestro armero que soy yo, protestáis, pero que sean pocas y sobre todo vosotros. Y sí les pido al final que a todos mis cocineros del Grupo Gastroarte le den un aplauso porque han sido absolutamente generosos en su trabajo, se han volcado, no han pedido nada a cambio, al revés, han sido absolutamente personas volcadas en ayudar y en comprender la dificultad de interpretar una receta del siglo XVII. Muchas gracias. Bueno, realmente no me queda a mí mucho que decir después de las
palabras sabias y muy, muy conocedoras de nuestro amigo Fernando. Pero sí quiero hacerles una aclaración. Al comienzo yo no me he referido a todos ustedes porque era una mera entradilla para dar pie, pero a veces pues nos ponemos a hablar y hablamos. Así que quiero saludar, darle la bienvenida y mostrarles mi agradecimiento al señor vicerrector de la Universidad de Málaga, a la señora diputada de Economía, Hacienda, etcétera, y a la señora consejera o delegada de la Consejería de Cultura y otras cosas que ahora no recuerdo. También quiero saludar a todas las señoras y señores académicos, a todas las autoridades que se puedan encontrar en la sala y me haya olvidado, a don Fernando Rueda, por supuesto, a mis muy estimados señores cocineros y a ustedes, señoras y señores. Sea lo primero, mostrar nuestro agradecimiento a la universidad que tan generosamente nos ha cedido este salón para el acto. Lo crudo y lo cocido. Para el gran antropólogo estructuralista Claude Lévi-Strauss, la utilización del agua y el fuego en la preparación de alimentos determinó el inicio de la cultura. La cocción marcó el camino hacia como somos hoy. Y quizá no sea por ello casualidad que nos encontremos en este lugar hablando de cocina. 2 milenios nos preceden. Hace más o menos ese tiempo, aquí habría un olor tan intenso que casi no podría soportarse. En esas piletas de ahí afuera, los restos de pescados se maceraban al sol y con él, con la sal y el paso de los días, se obtendría la preciada pócima culinaria que hoy conocemos como garum. Se fabricaba aquí, pero se llevaba a Roma y a todos los confines del imperio. Estamos consiguiendo hoy, con vuestra ayuda, que se vuelva a hablar de Málaga por sus ofertas de cocina. Hoy mucho más diversificadas que entonces, que nada más que teníamos un producto, el monocultivo, se diría en términos agrícolas. Cuando la Academia de Bellas Artes se planteó rendir homenaje a Miguel de Cervantes a lo largo de todo el 2016 para conmemorar el 4º centenario de su muerte, se pensó en una amplia gama de actividades. Desde recordar al Cervantes soldado tan importante hasta recorrer su biografía, su obra, su música, o mejor dicho, la música de su tiempo, la que se tocaba y la que se cantaba. Y quedaba una cosa: ¿qué comió Cervantes? ¿Qué se comía en el siglo? ¿Y cómo sería ahora esa comida? Hoy las academias, siguiendo directa recomendación de Su Majestad el Rey Felipe VI, deben salir a la calle, no olvidar las bibliotecas y los archivos, persistir en la conservación de los conocimientos y los saberes antiguos, pero deben también mezclarse con las realidades de su tiempo, que su hacer impregne la vida. ¿Qué mayor realidad y cotidianeidad que el comer? Porque somos lo que comemos. Y completaría la frase, si me lo permiten, diciendo: ¿y cómo comemos? Nuestra restauración constituye hoy uno de los elementos principales de la oferta no ya turística, sino cultural que Málaga ofrece a sus visitantes y ciudadanos en general. A cada cocinero se os ha dado una receta
a fin de que, sin límites ni indicaciones, llegaseis hasta donde vuestra creatividad lo permitiera. Se os ha pedido que echaseis a volar vuestra imaginación y vuestra sabiduría, y es que sabemos que en cada uno de vosotros hay una mente despierta que no para de bullir, de experimentar, de innovar, diríamos con el léxico del siglo. Habéis rendido homenaje a Cervantes a través de vuestras cacerolas y rememorando a Santa Teresa, que dijo que Dios también andaba entre los pucheros, os diría que habéis conseguido que el espíritu de Don Miguel ande entre vuestros fogones. Muchas gracias. Y todo, además, con una generosidad sin límite, puesto que aquí cobrar, nadie cobra. Pues bien, y ya concluyo. Nada de esto hubiese sido posible sin, lo repito, el esfuerzo, la entrega y el amor a la empresa que ha puesto Fernando Rueda, al que desde aquí rindo homenaje y agradecimiento. Tampoco debemos olvidar la rigurosa aportación del catedrático de Fisiología, don Emilio Martínez de Victoria, ni el constante afán de doña Rosario Camacho, nuestra vicepresidenta primera en la Academia, que desde la historia del arte se va transformando lentamente en una exigente gastrónoma. Hay lo que es capaz de hacer la familia. Y cómo no, agradecer a don Carlos Jiménez la composición y maquetación del libro, pulcro y discreto, como a don Miguel le hubiese gustado, pues la elegancia debe proceder del espíritu y de la contención. Gracias una vez más, cocineros, porque os habéis convertido en unos grandes embajadores de esta otra Málaga que emerge pujante por encima de cualquier adversidad, le hace crisis, convencidos de que la estamos haciendo más bella y mucho, mucho mejor. Muchas gracias a todos. Con el permiso de todos ustedes y con nuestro agradecimiento por haber asistido, se levanta la sesión. No. ¿Cómo que no? Lo siento mucho, pero hay un protocolo que no llama. Gastroarte es una asociación sin ánimo de lucro. Ah, pero eso no estaba en el guión, ¿eh? Eso es la sorpresa, presidente. En la que tenemos una costumbre, y es que cada vez que un miembro se suma al grupo, cuando estamos una parte importante de ellos, se le impone su chaquetilla. En este caso, el nuevo miembro es Luis Olarra, del restaurante de Kabuki Raúl, de Casares, recientemente estrella Michelin, uno más del grupo, Luis Sube. Muchas gracias. Muy bonita, Bueno, ya te la pongo y luego te la pongo. Tu nueva chaquetilla con el logo de Gastroarte, una receta. Utilizo este micrófono para no tener que irme otra vez para allá. Y tenemos otra costumbre, y es que cada vez que uno del grupo o una del grupo se convierte en papá o en mamá nuevo, pues tenemos la costumbre de llamarlo aquí y le damos la primera chaquetilla para su hijo. Tenemos aquí dos compañeros que se les ha ocurrido ser papá en esos días, por orden de nacimiento. Querido Álvaro Arbeloa ha tenido un niño precioso que se llama Yago. Y a Little Richard
Ricardo, pequeño Ricardo, nuestro amigo, que ha tenido otro bebé, en este caso Alejandro. La mamá está al lado, Carmen. Un beso muy fuerte. Y ahora sí. Se levanta la sesión.